tanto los presentes como los que nos acompañan a través de YouTube. Ageo capítulo 1, versículos del 2 al 8. Y pueden estar en pie para hacer lectura de estos versos bíblicos, en el cual vamos a reflexionar en esta tarde. Repito, Ageo capítulo 1, versos del 2 al 8. Y el título del mensaje es: Ya es el momento. Ya es el momento. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas si esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pueden sentarse, amados hermanos. El pasado domingo reflexionamos en uno de los profetas menores, el profeta Malaquías, y reflexionamos acerca de lo que es el temor a Dios. Algo que el mismo Dios a través del profeta reclamó a un pueblo que se encontraba en un contexto de que estaban muy alejados de Dios. O como dijo un autor en una ocasión sobre ese mismo tema, habían perdido el contacto con Dios. Ya no estaban en una relación con el Señor, que luego pues eso se reflejó en la calidad de las ofrendas y la calidad de los animales de sacrificio que tenían que ofrecer a Dios. Porque esas, como reflexionamos el pasado domingo, pues ellos escatimaron en cuanto a qué lo que le ofrecían a Dios. En lugar de darle el animal perfecto, que era lo que había sido prescrito de acuerdo a la ley para el sacrificio, sin embargo le daban lo peor al Señor. Daban el que era ciego, el que era cojo, o sea que eso era un reflejo de la condición espiritual del pueblo. Cuando ya no quiere ofrecer la excelencia a Dios y se complacen en darle lo peor a Dios, es un mal síntoma. Que luego en el libro de Malaquías se va desarrollando, porque no solamente en ellos se reflejó ese problema espiritual, sino se reflejó también hasta en su contexto doméstico, en lo que tiene que ver con el matrimonio, ya que no se estaba respetando la institución del matrimonio y de lo que es ese pacto. También se estaba reflejando en lo que eran los diezmos, ya que en ese tiempo se había prescrito los diezmos y lamentablemente pues ellos no estaban cumpliendo con ese privilegio y esa responsabilidad, porque a fin de cuentas si ellos podían dar a Dios es porque Dios les daba a ellos. Y el Señor pues tuvo que confrontarlos a ellos, no porque Dios necesitase lo que ellos podían dar en ofrendas y diezmos, es porque eso reflejaba de nuevo cuál era el estado de su corazón respecto a su relación con Dios. Así que cuando se alejaron de Dios, se afectó su adoración a Dios, se afectó su vida doméstica, puesto que no tenían el respeto, el pacto que habían hecho con la mujer de su juventud, como así lo dice en el libro del profeta Malaquías, y también dejaron de darle lo mejor al Señor en cuanto a los diezmos y ser responsable en ello. En lo que vamos a reflexionar hoy tiene que ver mucho con ese mismo contexto, con otro profeta, y obedece de nuevo esta línea donde lo espiritual había pasado a un segundo plano, donde lo que tiene que ver con la salud espiritual, entiéndase una correcta relación con Dios, eso había pasado ya las prioridades del pueblo de Israel. Lo habían dejado a un segundo, tercero, cuarto plano. Y en este contexto tenía que ver con la reconstrucción del templo. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento Dios le envió y le encomendó a Salomón el construirle templo a él. Y Salomón, dice la Biblia, que cumplió ese cometido y lo hizo
dándole lo mejor al Señor en cuanto a un templo glorioso, en cuanto a materiales de construcción se refiere y en arquitectura. Pero más importante no era solamente lo que reflejaba en cuanto a calidad arquitectónica y en materiales, sino en lo que iba a pasar dentro del templo. Y lo que iba a ocurrir en el templo es que el templo en el Antiguo Testamento representaba el punto de conexión del pueblo de Dios con su Dios. Ya que en la dedicación que tuvo Salomón del templo, él le dijo: Señor, cuando se ore en este lugar, te pedimos que tú escuches las oraciones y respondas a ellas. O sea, lo importante de todo ese templo era las personas que se congregaban ahí, que tuviesen una correcta relación con Dios. De manera que cuando ellos se dirigieran a Dios en sus sacrificios, pero sobre todo en sus oraciones, Dios respaldara. Y esa es la palabra clave de todo esto. Que Dios respaldara al pueblo y respaldara sus oraciones. Y mis queridos hermanos, lo peor que uno puede ocurrirle en la vida de uno como creyente, como líder de iglesia, como seguidor y servidor de Cristo, es que uno pierda el respaldo de Dios. Y la pregunta que pueden hacerse algunos es si es posible que alguien pueda perder el respaldo de Dios. La contestación es sí. No estoy diciendo en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a su posición como hijo. Estoy hablando de lo que tiene que ver con el respaldo de Dios en cuanto a que Dios te ha llamado a llevar a cabo algo y Dios mismo, de manera disciplinaria y de acuerdo a su sabiduría, permite que ocurran en tu vida cosas donde tú mismo te has predispuesto a vivir tu vida sin la dirección de Dios, y Dios soberanamente dice: pues mira, tú quieres caminar en tus caminos, pues dale, camina como tú quieres caminar. Y vamos a ver si tú realmente puedes vivir sin mi dirección y sin mi respaldo. De hecho, hay un caso en el tiempo de la monarquía, en el Antiguo Testamento, y ese rey Saúl, que pasó a la historia no como un rey que era digno de imitar, sino como uno que las acciones que él hizo son las que debemos evitar. Y dice la Biblia que Saúl, por su corazón obstinado y por él no querer hacer las cosas como Dios realmente le encomendaba, Dios retiró su respaldo de Saúl. Dice la Biblia que ya al final de sus días, esa ausencia de respaldo de Dios en la vida de Saúl lo enloqueció, al punto que se desesperó y fue hasta consultar una pitonisa, a lo que le llaman una medium, para que en este caso, como Dios no le hablaba, él buscaba desesperadamente que Dios le hablase de alguna manera. Entonces, en una medida desesperada, fue a consultar a alguien y hacer algo que estaba claramente prohibido por la ley de Dios. Pero era que Saúl ya Dios había quitado el respaldo a su vida. Y el desenlace de la vida de Saúl fue muy triste. Una de las cosas que yo como pastor le pido al Señor es que no quite su mano sobre mí. O sea, que Dios en algún momento se indigne o se incomode con el desempeño que yo pueda llevar como pastor y Dios diga: ya yo no te voy a respaldar, Carlos. Mira, las denominaciones te pueden dejar de respaldar por cuestiones humanas. Personas te pueden dejar de respaldar por cuestiones humanas. Y no es que esa falta de respaldo pues no afecte, sí puede afectar, pero lo peor que le puede ocurrir a un ministro o una iglesia es que Dios deje de respaldarlo. Porque históricamente ha habido iglesias e individuos que el sistema religioso no los ha respaldado. Por ejemplo, el caso de Martín Lutero, el gran reformador, cuando él llevó su causa a la Iglesia Católica Romana en cuanto a que él quería que hubiese un cambio de enseñanza magisterial, o se entiéndase de la teología. Sin embargo, el sistema se opuso completamente a él. Y él tuvo que hasta huir y mantenerse escondido en lo que llevaba a cabo su tarea de que la palabra de Dios llegara a las manos de las personas. En ese caso, el sistema no los respaldó, pero Dios los respaldó. O sea, los hombres puede que no te respalden, pero lo que más tú te debes preocupar es que Dios no te respalde. Porque tú puedes tener todo el sistema a tu favor, político, organizacional, de gente de influencia, pero si Dios no te respalda, no llegas a ningún lado. Como dijo el salmista en una ocasión: si Jehová no vela la ciudad,
En vano vela la guardia. O sea, tú puedes tener una casa con los mejores soldados que estén vigilándote para que no te pase nada malo. Puedes tener a los Expendables, como en las películas del Sylvester Stallone y todas estas personas. Pero ¿qué ocurre? Si Dios no te está respaldando, aunque tengas la Liga Justiciera ahí velando por tu casa, eso nunca va a ser seguro. Porque lo importante es que tengas el amparo y el respaldo de ¿qué? De Dios. Y esto es consistente por todas las Escrituras. ¿O no dijo Jesucristo en Juan capítulo 15 que separado de Él nada podemos hacer? O sea, nosotros no podemos vivir sin el respaldo de Dios. Y es muy importante, y lo digo para aquellos que anhelan ministerio. Y yo le digo, como dijo el apóstol Pablo, si anhelan obispado, buena obra desea. Y es necesario que tenga esas competencias y esos requisitos que Pablo prescribe en la epístola a Timoteo, como apto para enseñar, como marido de una sola mujer y que sepa gobernar su casa. Claro que sí, pero sobre todo que tenga el llamado y el respaldo de Dios. Porque hay muy buenos ciudadanos que tienen una muy buena familia, pero no necesariamente quiere decir que Dios los llama a servirle. Todas estas cosas son muy importantes. El carácter y la competencia para llevar a cabo el ministerio, pero sobre todo tienen que tener el respaldo de Dios. Porque sin Él no podemos hacer nada. Entonces, en lo que hemos de reflexionar en esta tarde tiene que ver con esto. O sea, ya el pueblo aquí pues veía el templo que ya estaba arruinado, había sido destruido ese primer templo, y entonces le tocaba a estos del pueblo de Dios que habían venido de la cautividad y debían reconstruir ese templo. Pero sin embargo, se desprende de la historia y del libro mismo de Ageo y de otros libros de la Biblia que corresponden a este tiempo, que el pueblo pues no hizo nada. Veía las ruinas y se cruzaban los brazos. Ahora, no hacían nada para el templo, pero sin embargo en su vida personal sus casas eran impecables. O como dice aquí, casas artesonadas. O sea, su vida personal estaba, olvídese, sus hogares eran buenos en cuanto a sus viviendas físicas. Tenían su agricultura, tenían su economía balanceada. Pero sin embargo, lo que era de Dios, lo habían dejado y lo habían procrastinado para después. Entonces el anuncio de parte de Dios a través del profeta Ageo es que ya basta el tiempo, te está diciendo que lo voy a hacer después. Basta el tiempo de decir que lo voy a hacer en otro momento, sino que el mensaje es: ahora es el momento de reconstruir. Ahora es el momento. Porque en el contexto de Ageo, Dios permitió lamentablemente unas circunstancias para que ellos entraran en razón. Y así nos ocurre a nosotros hoy, mis queridos hermanos. Tristemente, Dios tiene que permitir que ocurran ciertas circunstancias de manera en que parece que nuestros esfuerzos son infructuosos. Dios tiene que permitir que pasemos momentos de decepción y de frustración con nosotros mismos y con lo que nos está pasando alrededor. Pero hermanos, Dios permite esas situaciones no para que entonces bajes tu cabeza, sino al contrario, para que subas tus ojos al cielo. No para que entonces comiences a mirar al lado también, para que entonces tristemente eso despierte tu envidia y tu frustración al ver que otros echan hacia adelante y tú estás estancado. No, no es cuestión de mirar hacia los lados ni tampoco de mirar hacia el suelo, es cuestión de mirar hacia el cielo. Y decirle: Señor, aquí estoy, ¿por qué tú has permitido esto? Y posiblemente la respuesta a esa pregunta es: óigame, hasta que tú no me tengas a mí como el primado de tu vida, hasta que tú y yo tengamos una relación, hasta que tú no entiendas que sin mí tú no puedes hacer nada, no solo esto te seguirá ocurriendo, sino vas a vivir tiempos de sequía espiritual. Y no es a lo que Dios te ha llamado. Porque si Dios te ha escogido y Dios te ha llamado a ser parte de su pueblo, no solamente es para tener el privilegio de decir soy parte del pueblo de Dios, es que soy parte de un pueblo de Dios que tiene una relación con su Dios. Una relación que Dios permite y pudiéramos ser llamados amigos, como fue que Dios se refirió al gran padre Abraham.
que podamos tener una relación que pese a nuestras imperfecciones y pese a nuestras limitaciones, Dios pueda decir como dijo de David, tiene un corazón conforme a mí. Y que pese también a los retos que tengamos en la vida, podamos ser fieles y hasta el Señor amolde nuestro carácter y pueda decir de nosotros, como dijo de Moisés, esto es un hombre manso. Porque es un hombre que tiembla ante mi palabra. Dice en el libro del profeta Jeremías que Dios busca en el mundo. ¿Y qué es lo que busca en la tierra? Alguien que tiemble ante su palabra. ¿Y qué quiere decir temblor? Terror no, es que realmente sea impactado y que eso le despierte amor, reverencia hacia Dios, que eso luego se va a traducir no solo en paz hacia Él, sino también en propósito en la vida. Aquí, a través del profeta Ageo, le está diciendo a ellos, ¿por qué? Porque de nuevo, tenían sus casas artesonadas, ellos se dedicaban a la agricultura, pero llegó un momento que aún todo lo que ellos hacían se iba en saco roto. En saco roto. O sea, ponga en su mente esa imagen de que usted mismo y en mi país, en mi isla de Puerto Rico, es bien común la cosecha de café. De hecho, cuando pastoreaba en Puerto Rico, tenía hermanos y un hermano muy especial que él se dedicó toda su vida al cultivo del café y sacó hacia adelante a su familia creyéndole a Dios, porque era un varón de Dios y es un varón de Dios. Y trabajaba arduamente en la tierra, vivía de la tierra, del cultivo del café. Y recuerdo que cuando venía el tiempo de recoger, él siempre hablaba de los empleados que iban temprano en la mañana a sacar ese grano de café para llevarlo en las cestas. Y obviamente a ellos les pagaban, a los que trabajaban en esa linda tarea, por el peso que tenían en las cestas de todos ese café que ellos recolectaban. Imagínense que usted esté todo el tiempo recolectando ese café y no se haya dado cuenta que eso tiene un roto. Y lleve horas y está tan distraído recogiendo eso y hablando con el compañero, mira el juego de básquetbol, el juego de soccer, y no se da cuenta que tiene un roto. Amor no es tan grande como que para que usted se aperciba de que es mucho lo que se está yendo, si no es pequeño, pero granito, usted está dejando un rastro que si se pierde lo encuentran. Y entonces está allí cuando vaya a pesar, pues ¿qué pasó? Y resulta que tenía un roto. Esto ocurre como las represas de agua, que si no se atienden y hay una grieta que entonces se está yendo y alguien dice, no, es poquita agua. No es tanto. Pero hermano, hoy es poquito, mañana va a ser un poquito más, después otro poquito más, hasta que luego es un desastre que se rompe la represa e inunda a todo el mundo. Este pueblo estaba trabajando mucho, pero estaba recibiendo poco. ¿Por qué? Hermano, porque Dios había quitado su mano. Dios toma y convierte los desiertos en ríos, dice poéticamente el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que aún tú puedes estar en el lugar que parece que no es fructífero y Dios te haga fructificar. Y puede ser que tú estés en un lugar que parezca que tenga todas las condiciones para fructificar, pero si Dios no te está respaldando no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y en todo esto es porque Dios es caprichoso y te quiere castigar, no. Es porque primeramente Dios te llamó, te escogió. Cristo murió específicamente por ti en la cruz del Calvario. Cristo, por su gracia, resucitó el tercer día y Dios a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija desde la eternidad. Te llamó por su gracia para que fueses parte de su familia, pero no solamente para que gozases de los beneficios y de las cosas hermosas en el tiempo escatológico, al final de los tiempos, en la muerte, cuando seamos resucitados, sino para que le des gloria a Él aquí. Y Dios se glorifica cuando su iglesia y su pueblo es obediente a Él. Y no solo obediente, sino que le ama y se relaciona con Dios, porque Dios ha de hacerse conocido en el mundo a través de ti, de mí y de todos nosotros. Pero si nosotros los que decimos que creemos somos los hijos más desobedientes, imagínate. Qué triste aquellos que tienen padres, y estoy hablando aquí de padres físicos. Usted sabe que no son pocos aquellos que no tienen un padre en su casa. Ya sea porque o murió o porque se fue, porque ha tenido una vida desordenada. Y muchos no tienen un padre,
tienen a esa madre abnegada que tiene 2 y 3 trabajos para echarlo hacia adelante y por causa de la necesidad no le tiene el tiempo. Y recuerdo algo muy, muy impactante, porque es más común de lo que usted cree. Y yo tuve un estudiante en una escuela de taekwondo que tuve hace un tiempo atrás, mucho tiempo. Y recuerdo que los padres iban a ver a sus hijos en la práctica, que siempre fomentamos eso, que los padres estuvieran presentes. Pero él nunca, nadie fue a verlo. Nadie. Y el jovencito en particular, yo notaba que conmigo desarrolló una relación que no solamente me veía como su maestro, su instructor, era como algo afectivo, en términos de que él me veía como una figura, un padre. Yo no me percataba, pero entonces en un momento dado noté que él era el primero en llegar, era el último en irse. Y cuando llegaban los días de las examinaciones, que son las promociones de rango, que por lo regular los padres, y más en este tiempo, van con los celulares para grabar al nene. Qué difícil es evaluarlo ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque si se cuelga, ya la mamá lo grabó y dijo, ¡él ganó! Y yo acá digo, no, él fracasó, pero vamos a darle un premio de consolación, como el tío Nobel, que para descansen. ¿Ok? Entonces, él, sin embargo, yo le digo, ¿y tus padres? Y me dice, no, él no está aquí. Ellos no están aquí, yo no tengo padre. Y yo, bueno, pero tú tienes que estar con él. Me dice, yo estoy en hogares de cuido. Y digo, pero los que están en cuido no vinieron. No, ellos trabajan y ellos me dejaron aquí. Y me dijo, yo no tengo quien celebre mis victorias. Uf. Eso a mí me... Uf. Porque para hacer el cuento más dramático, que es real, el muchacho era el mejor de la clase. Y eso a mí, cuando él me dijo eso, me impactó tanto, porque muchachos que tenían a sus padres ahí no entendían el valor de que sus padres estuvieran ahí celebrando con ellos. Hasta decían, ay mami, deja de estarme retratando, ay mami. Y se ponían así como medios imprudentes. Que yo tenía que entonces regañarles y decirle, oye, respeta a tu papá. Ay no, que se vaya. Y ellos no valoraban que sí tenían unos padres, y aquel hubiera querido, aunque sea uno de ellos, que le aplaudiera sus hazañas y sus victorias. A lo cual me movió que obviamente él era el mejor, el más aventajado, y yo lo reconocí. Y el jovencito me dio un abrazo que no es el abrazo de un estudiante o instructor, era de un hijo, un papá. Y eso se me grabó siempre en mi mente. Han pasado los años, ya él es un adulto y lo tengo en las redes sociales. Lo interesante es que se refiere a mí como papi. Entonces, tú dices, wow, tienen un padre y no lo aprovechan. Algunos desearían tener ese padre. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Usando esta analogía, es lo siguiente. Nosotros tenemos un padre y no nos relacionamos con él. Tenemos un Dios en los cielos que pudo habernos dejado en nuestros pecados y fuéramos directos a nuestro castigo eterno. Sin embargo, Dios en su misericordia envió a Jesucristo a morir por nosotros. Nos llamó, nos escogió por su gracia. Tú tienes un privilegio de poder llamar a Dios Padre. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, podemos decir, Abba Padre. Otros le dicen Dios. Algo impersonal, algo trascendental. Pero tú puedes decir, Dios mío, Abba, Padre, papito. Porque hay una relación, y hasta el mismo Cristo dijo, ya no os llamaré siervos, le dijo a los apóstoles, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. O sea, soy hijo de Dios y soy amigo de Cristo. Oye, ¿qué más quiero? Pero no lo aprovecho. No lo aprovecho. Entonces Dios está diciendo, mira ya, ¿será que te has acostumbrado? ¿Será que has perdido la conciencia de lo importante y de lo privilegiado que eres? Pues entonces Dios nos despierta conciencia, como lo hizo a través del profeta Ageo en el libro que lleva su nombre, y a nosotros. Porque si ese fuese el caso de nosotros, hermano, ya es el momento de reconstruir. Ya es el tiempo de despertar. Ya es el tiempo de entender, mira, tenemos nuestras casas artesonadas. Pese a las luchas que tenemos hoy, hemos llegado aquí porque Dios nos ha traído. No solo te ha traído a un lugar o un sitio donde puedes echar hacia adelante, sino sobre todas las cosas te ha llevado a Él. O sea,
más que traerte a los Estados Unidos, te ha traído a Él. Y puedes ser de bendición a Estados Unidos porque lo tienes a Él. Porque el primero te llamó a ser ciudadano de los cielos antes de ser ciudadano de aquí. Y qué bueno que puedan ser ciudadanos aquí. Pero es más importante ser ciudadano de los cielos que ser ciudadano aquí. Porque aquí somos peregrinos y extranjeros, pero ahí vamos a estar en la eternidad. Pero no estamos diciendo que no procure, claro, haga lo que tenga que ver con usted para lograr esa estabilidad ciudadana. Qué bueno. Pero lo que le quiero decir es que Dios, por su gracia, ya le hizo ciudadano de los cielos. Entonces, ¿por qué dejar las cosas de Dios a un lado? ¿Por qué entonces dejarlo como un segundo o tercer lugar? Es tiempo, ya es el momento de entonces subir al monte y traer madera y reedificar la casa. Y dice, y pondré en ella mi voluntad. En otras palabras es, en el contexto de Ageo, vayan a buscar madera, que era para con lo que físicamente iban a reconstruir el templo. Pero esto tiene una implicación espiritual en la vida del pueblo y para nosotros. Suban al monte y reconstruyan su vida espiritual. Lo primero que para lograr ese cometido es dejar a un lado las excusas. Es lo primero que debemos hacer. Y este es nuestro primer punto en la enseñanza. Dejar a un lado las excusas. O sea, en el pueblo del contexto de Ageo, pues ellos tenían muchas excusas. Mira, es que tengo mucho trabajo, mira, y ahora más, trabajo más y menos recojo. Y él le dice, sí, ¿sabes por qué trabajas más y recoges menos? Dejaste de mirar al cielo. Dejaste de mirar al cielo, porque antes, amor, trabajabas menos y recogías más. Eras a lo mejor más productivo cuando tenías la mirada puesta en los cielos. Pero has dejado, y en el caso del contexto de hoy, oye, si Dios te está llamando a tener una comunión con Él a través de Cristo, ¿por qué todavía no has dado ese paso de venir a Cristo? ¿Qué es lo que impide? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué si Dios te está llamando y te está trayendo con cuerdas de amor y de gracia para que vengas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todavía dice que no es el tiempo? No, hermano, el tiempo es ya. ¿Por qué el tiempo es ya? Porque tú no sabes si hay un más tarde, y mucho menos si hay un mañana, y mucho menos si hay un próximo año. El momento es que es ahora. Entonces hay que dejar a un lado las excusas personales, porque le voy a decir algo, para efectos de Dios, podemos engañar a Dios. Las excusas son para nosotros. ¿Cuáles excusas? No, es que no estoy preparado todavía. Hermano, Dios nos llama a los que están preparados. Si fuera por eso yo estaría bendito sea Dios. La gente dice, no, pero es que yo tengo que consagrarme más antes de entregar mi vida a Cristo. ¿Te podrás consagrar sin Cristo? La pregunta es, ¿cómo es posible que te vas a poder santificar sin que el autor de la santidad y de la salvación no ponga su mano sobre ti? Ay, es que todavía, yo todavía tengo que aprender mucha Biblia. Hermano. El ladrón en la cruz, no sé qué conocimiento bíblico tenía, pero sí tenía una conciencia de que Cristo era el Salvador. Y en ese momento le dijo, mira, Señor, lo único que te pido es que hoy te acuerdes de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, que hoy estarás conmigo allí. Estoy diciendo con esto que no es necesario estudiar las Escrituras por amor a Jesucristo. Claro que sí, para crecer espiritualmente, para impedir que venga esa frialdad espiritual, para que podamos glorificar a Dios. Pero lo que te quiero decir es que si tu excusa es que no sabes lo suficiente, si tú sabes lo suficiente para venir a Cristo, reconoces que eres pecador y sabes que Jesucristo es el Salvador. Y eso es lo que tú necesitas saber en este momento. Porque para una persona que se está ahogando en medio del mar, no tiene que tener cómo es la estructura química, ni conocer todo lo que tiene que ver con la composición de un salvavidas. No, lo que usted sabe es que si no tengo aire, me muero. Y que me tengo que mantener a flote. Usted no sabe la ley de física que a lo mejor que tenga que ver con eso, pero sí sabe de manera práctica que si no tiene oxígeno, se lo comen los tiburones. Sí, se lo comen. O si no se ahoga y se llena sus pulmones de agua y blu, 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 blu. Eso sí usted lo sabe. ¿Cómo es el proceso científico? Usted no lo sabe, pero sí sabe lo práctico.
Y sabe que si vieron que sea algo que flote, aunque sea un patito inflado o sea un salvavidas, eso lo va a mantener a flote. Usted no sabe, a lo mejor otras cosas, las sabrá después. Oye, eso se compone de esto acá, de esto allá. Alguien te va a explicar, mira, el agua te va a traer, esto te llena el pulmón de agua, te va a llevar quien te trajo. Entonces el agua, esto acá, esto. Eso te lo van a explicar después. Pero en ese momento, ¿qué tú necesitas? Está a flote y que alguien te lance, aunque sea un patito inflado. Y tú agarrarlo. Porque otra cosa, si viniese una persona y en lugar de ser un salvavidas, algo inflado, sea una persona que te diga, confía en mí, yo me voy a tirar ahí y tú agárrate de mí. Usted no lo va a hacer. Usted no le va a decir, blu, 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 tú eres campeón de natación, blu, blu, blu. ¿Qué experiencia tú tienes en natación? Blu, blu, blu. Oh, de verdad. ¿Y qué clases? Blu, blu, blu. Blu, blu, blu. Hermano, usted no va a estar con esa conversación ahí. Usted le va a decir, de verdad, yo me voy a agarrar de ti. Y se agarra y luego cuando llega a la orilla te dice, ay gracias. Y después es que dirá, ¿y cómo lo hiciste? ¿Tú eres campeón de natación? Amor se sorprenderá que le diga, no soy campeón de natación. Pero, ¿y con quién aprendiste a nadar? Aprendí solo. ¿De verdad? Sí, aprendí solo, pero sé lo suficiente para salvarte. Porque otra cosa no es solamente que él sabía nadar, es que él tuvo compasión de ti. Entonces, ¿qué tenemos que saber para salvarnos? Que nos estamos ahogando. Y que por más que estemos dando patadas para salir hacia adelante, si no tenemos a Cristo nos vamos a hundir completamente. Y que sabemos que Cristo es nuestro Salvador. Y que Cristo es poderoso para salvar y que tiene misericordia. Porque alguien puede tener el poder, pero si no tiene misericordia te ahoga. O puede pasar alguien por ahí y decir, mira, él se está hundiendo. Es capaz que te grabe en el celular y diga, mira, me voy a hacer viral, voy a grabar a alguien hundiéndose. Blu, 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 blu. Tiene el poder para salvarte, pero no tiene la misericordia. Ahora, el Señor no solamente tiene el poder, Cristo tiene la misericordia y extiende su mano como le hizo a Pedro cuando se hundió y lo salva. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás esperando para hacer eso? Si ya el agua te está pasando por encima de la cabeza, ya estás como Jonás que dijo poéticamente, las algas me están pasando por al lado. En otras palabras, dice, estoy en el vientre de un pez y todo lo que se ha tragado me está pasando por encima. ¿Qué estás esperando? En el vientre del pez puedes reconocer como Jonás, la salvación es de Dios y Dios salvarte. Ven a Cristo, deja a un lado las excusas. Y tú que conoces ya a Cristo, ya tú que conoces mucho de la palabra, ya que escuchas muchos conferencistas, escuchas muchas cosas, qué buena. Entonces, ¿cuándo es el momento de poner manos a la obra? ¿Cuándo es el momento de ya dejar el aspecto de ser simplemente alguien que escucha y discute para ser alguien que se convierte en un soldado práctico de la causa de Cristo? El tiempo no es mañana, el tiempo es ahora. Deja a un lado las excusas. Entonces lo segundo es, este es el momento. Si dejamos a un lado las excusas, entonces es momento de poner manos a la obra. El Señor a través del profeta Ageo le dice, ahora es el tiempo de edificar. Y claro, el pueblo tenía ciertas reservas, porque ellos comparaban el templo que levantó Salomón, que fue un templo con unos materiales tremendos y una arquitectura maravillosa. Y ellos dicen, pero ¿y si levantamos algo que no es igual? ¿Sabes lo que dijo el Señor más adelante? Dijo, miren, no dejen que eso los frustre, porque la gloria postrera de este lugar será mejor que la primera. Porque la gloria de ese templo no va a depender de los materiales que tuvo y los recursos que tuvo Salomón, sino en el corazón de ustedes de querer hacer algo para la obra del Señor. Y lo más importante va a pasar es que mi espíritu, mi respaldo va a estar en ese lugar. Y hermano, lo importante de todo eso, de ese avivamiento personal y colectivo, es que Dios va a estar contigo. Gloria a Dios. Y si Él está contigo, ¿qué más necesitas? Si Dios estaba en ese templo, aunque fuese algo más humilde, con madera, y no fuera tan esplendoroso como el de Salomón, ya el Señor dijo, no, pero lo importante es que yo voy a estar ahí. Y si Él está ahí, hoy mi hermano, ese lugar vale la pena estar ahí. ¿De qué vale yo estar en un lugar bien hermoso, bien tremendo? No hay catedrales hermosas y la gente está vacía. Por no decir que la catedral está vacía de gente también.
Pero pueden haber mucha gente y están vacíos. ¿De qué vale? No, lo que realmente necesitamos es que Dios esté presente y respaldando lo que esté pasando en ese lugar. Dejar a un lado las excusas, poner manos a las obras. ¿Para qué? Y terminamos. Para glorificar a Dios. Dice aquí en el verso 8, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Mire lo que es eso. Te voy a respaldar. Pondré en ella mi voluntad y seré ¿qué? Glorificado. Lo que Dios en el bien que hace a su pueblo es para su gloria. Un pueblo que ha sido escogido por Dios, que ha sido recipiente del pacto, que ha sido recipiente de su ley y de las cosas buenas del Señor, han de glorificar ¿qué? Su nombre. Entonces la sequía espiritual dejará de ser. Ya dejarás de decir, ay, ya yo no siento nada. No, ya tú dirás, oye Señor, vas a ver hasta Dios en las cosas más pequeñas de la vida. Ya dejará el momento de que trabajarás no pensando con el afán, porque la Escritura dice, el mismo Señor dijo, no os afanéis. No está diciendo que no trabajes, está diciendo, no, trabaja pero no te afanes. ¿Tú sabes por qué? Porque mira a los lirios del campo, mira, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Cómo no tendrá cuidado con ustedes, hombres de poca fe? Y mira a los pajaritos que nunca les falta nada, siempre están en shape y tienen el peso adecuado. No sufren de anemia ni de desnutrición. Oye, usted sabe que en mi casa, y con esto termino, en el deck siempre teníamos ese bird feeder, porque yo soy americano, bird feeder. Entonces, pero tuvimos que darle una pausa al bird feeder, porque unos osos entraron a saludarnos. Sí, un domingo en la mañana, hermanos, nosotros, es que se corrió la voz entre los animales, entre la fauna. Esa gente ama a los animales. Entonces, un domingo en la mañana fuimos al deck y el deck estaba destruido, el portón. Porque 3 osos nos visitaron, encontraron la puerta cerrada. Yo lo hubiera abierto la puerta, no sé, pero la puerta estaba cerrada, la del deck, y ellos entraron, ellos se pasearon. Ellos no quisieron destruir el portón, es el peso. Acuérdate que ellos tenían tanto gozo y tanta alegría de conocer a los Pacheco Lens, que le daban comida a los animales, que ellos en la emoción ni se dieron cuenta que había que le iba a abrir el pestillo. Lo rompieron, entraron, qué bonito. No pudieron tomar el bird feeder, pero estuvieron ahí, dejaron muestras de sus pelos en ese lugar y se fueron. ¿Dónde vimos toda la acción? A través de las cámaras. Y dijimos a nosotros, qué lástima que no estuvimos allí. O sea, escuchamos el ruido, pero nos quedamos protegidos en nuestros cuartos. Pero todo fue porque dejamos las semillitas para los pajaritos. Y ellos, pues, acuérdense, ¿qué amigo no visita tu casa y quiere un snack? Ellos primero no fueron, pues fueron a visitarnos a nosotros. No lo encontraron y dijeron, pues vamos a comer semillas de pájaro. Entonces, ¿qué sucede? Ya no tenemos el bird feeder. Entonces, ¿qué ocurre? Por esto hemos visto que los pajaritos de nuestro alrededor nos han dejado de hablar y que están desnutridos. No. Me percaté en otro momento que vi unos pajaritos y los mismos pajaritos se ven todavía fuertes. Se ven sólidos. Y yo dije, estos siempre encuentran comida. Yo creo que también me están mirando, hey, ¿cuándo vas a quitar ya el veto? Dale, pon también. Pero sin embargo, no le ha faltado nada. Lo que nos ha faltado a nosotros es el privilegio y el gozo de ponerle semillitas y yo verlos cuando las comían. Pero a ellos no les ha faltado nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios los guarda. Y me da la impresión que a los osos también. Porque vecinos los han visto y dicen que están más gordos. Pero yo le digo, no, tranquilo, tuve que reconstruir el portón y ya está reconstruido. Así que en otro momento mejor te veo de lejos y te digo, hola, Teddy Bear y Winnie the Pooh. ¿Ok? Te amamos a distancia. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Dios guarda esos pajaritos. ¿Sabes qué Cristo dijo? Que tú vales más que esos pajaritos. Que yo valgo más que esos pajaritos.
Así que, ¿sabes qué? Es tiempo de ¿qué? De volver a Dios. El momento de reconstruir tu vida espiritual es hoy. Y si no has entregado tu vida y tu corazón a Cristo, ¿tú sabes cuándo tiene que pasar eso? Hoy. Si es que ya conociste a Cristo, pero tu vida es espiritualmente está, el momento de decir, ya, me levanto en el nombre del Señor, es ahora. Y el momento nosotros como iglesia, si ese fuese el caso, decir, Señor, aquí estamos, haz con nosotros como tú quieras, tu pueblo está presto y dispuesto para tu gloria. Denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Oremos. Padre Santo y Padre Eterno, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias por la Iglesia Bautista Central Hispana. Gracias por esta hermosa, linda familia que tú nos has dado, Señor. Que Padre, donde somos iglesia, pero somos legítimamente una familia. Donde nos amamos, donde nos preocupamos, donde reímos con el que llora y también reímos con el que está disfrutando, Señor, y tiene felicidad. Pero Padre, Señor, reconocemos, mi Dios, nuestra humana debilidad y que, Padre, estas situaciones que ocurrieron en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza y consolación fueron dejadas, porque así también nos podemos enfriar nosotros y entender que tú eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Padre, si alguna vida, Señor, no ha dado el paso de entregarte a ti su corazón, Señor, Padre, que hoy tu Santo Espíritu haya hecho la obra, Señor, y venga. Y para aquel que se haya encontrado retraído espiritualmente, que Padre, hoy esta palabra, Señor, haya llegado a lo más profundo de su alma, sea cortante como toda espada de doble filo y lo lleve a lo que tú hacías determinado. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que vamos a cantarle al Señor y luego convivencia como siempre en la parte posterior. Así, ¿quién vive, iglesia? Y a su